Estaba en la fiesta de víspera de mi boda cuando mi esposa me dijo, he decidido que necesitamos un acuerdo prenupcial. Todo queda por separado. Sonreí, pensando, qué momento tan oportuno. ¿Conoces esos momentos en los que estás ahí sentado, sintiéndote muy bien contigo mismo? ¿Pensando que la vida por fin está tomando forma? Sí, bueno, aférrate a esa sensación porque la mía duró casi tanto como un vídeo de TikTok. Allí estaba yo, ataviado con mi smoking de $1000 que me hacía parecer el hermano menor y más genial de James Bond, rodeado de 200 de nuestros amigos y familiares más cercanos en el salón de baile más elegante que se podía alquilar en el centro de Chicago. Las lámparas de araña brillaban como diamantes. El champán fluía como el agua en las cataratas del Niágara. Y todo estaba perfecto para lo que se suponía que sería nuestra fiesta de compromiso. Todo el montaje gritaba, ¡lo logramos! Ya sabes, manteles blancos que probablemente costaron más que la cuota del coche de la mayoría, centros de mesa que parecían de museo y suficientes flores como para hacer llorar de alegría a cualquier florista. Claire había insistido en todo. Porque, al parecer, cuando anuncias tu compromiso, no puedes simplemente tirar unas patatas fritas y salsa en una mesa plegable en el jardín de alguien como la gente normal. No, teníamos que ponernos a lo Kardashian con esto. Mi padrino, Marcus, estaba ahí de pie con esa sonrisa de oreja a oreja que se le pone cuando está a punto de avergonzarme delante de todos mis conocidos. El tipo tenía su copa de champán en alto, listo para empezar lo que yo sabía que iba a ser una sesión de burlas de 20 minutos sobre todas las estupideces que había hecho desde que éramos compañeros de piso en la universidad. Me refiero a la vez que intenté impresionar a una chica diciendo que hablaba francés y terminé pidiendo una hamburguesa con un círculo de carne con salsa de la felicidad. Muy suave, ¿verdad? Todo el público estaba animado con esa energía previa al discurso, ¿sabes? La gente se acomodaba en sus sillas, con los teléfonos listos para grabar cualquier historia humillante que Marcus estuviera a punto de soltar. Mi madre estaba sentada en la mesa principal con esa mirada orgullosa pero un poco aterrorizada que ponen las madres cuando saben que su hijo está a punto de ser ridiculizado públicamente. Mi padre ya se reía entre dientes con su whisky, probablemente recordando los desastres de su propia fiesta de compromiso. Pero entonces, y juro que aquí es donde todo pasó de comedia romántica a thriller psicológico, Claire decidió que tenía algo que decir primero. Mi hermosa, rubia y perfectamente arreglada prometida se levantó con su vestido de diseñador que probablemente costó más que mi primer auto, agarró su copa de champán y comenzó a chocarla con su anillo de compromiso. El sonido interrumpió la charla como una alarma de incendios a las 3 de la madrugada. Disculpen, todos anunció con esa sonrisa que antes me parecía encantadora, pero que empezaba a recordarme a un tiburón que acaba de ver una foca herida. Antes de que Marcus empiece a contar historias vergonzosas sobre mi maravilloso prometido, tengo un pequeño anuncio. La sala se quedó en silencio más rápido que una biblioteca durante la semana de exámenes finales. Incluso los camareros se detuvieron, probablemente intuyendo que lo que fuera que iba a pasar sería más entretenido que cualquier cosa que vieran en Netflix más tarde. Marcus bajó su vaso, con cara de confusión, como si alguien le acabara de decir que la cerveza era mala. Claire se aclaró la garganta dramáticamente, y quiero decir dramáticamente, como si estuviera a punto de soltar un soliloquio en Shakespeare en el parque. He estado pensando mucho en nuestro futuro juntos y he decidido que debemos ser prácticos. Necesitamos un acuerdo prenupcial. Creo que todo debería quedar por separado. Lo mío es mío, y lo tuyo es tuyo. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo de mantequilla. Fue como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en todo el universo. Mi primo Jerry, que estaba destrozando la estación de cócteles de camarones, se quedó paralizado con un camarón gigante a medio camino de la boca, con la mirada perdida de un hombre a punto de comer mariscos. Me quedé allí sentado, con mi copa de champán en la mano, sintiéndome como si me hubiera dado un puñetazo de un canguro con guantes de boxeo. La parte racional de mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de pasar, mientras que la otra se preguntaba si habría una cámara oculta en alguna parte, porque esto tenía que ser una broma elaborada. O sea, ¿quién suelta una bomba de acuerdo prenupcial en su propia fiesta de compromiso? Es como anunciar que quieres el divorcio en la recepción de tu boda. Pero la cosa es que yo no me quedo en shock mucho tiempo. Llámalo mecanismo de defensa, llámalo terquedad, llámalo como quieras, pero cuando la vida me da una sorpresa, me lanzo a por todas.
Así que, después de unos 10 segundos de estar ahí sentado como un ciervo deslumbrado, empecé a sonreír. No una sonrisa de felicidad, claro, sino una de esas sonrisas lentas y cómplices que suelen significar que alguien está a punto de recibir su merecido. Bueno, dije, lo suficientemente alto para que todo el salón lo oyera, esa es una forma durísima de arruinar el ambiente de la fiesta, cariño. Se oyeron algunas risas nerviosas entre la multitud, pero la mayoría seguía decidiendo si buscar la salida o sacar el móvil para grabar lo que, sin duda, estaba a punto de convertirse en la fiesta de compromiso más comentada de la historia de Chicago. La sonrisa de Claire se desvaneció un poco, como si no hubiera esperado que me lo tomara tan bien. Probablemente pensó que tartamudearía, me disculparía y accedería a lo que ella quisiera, como solía hacer cuando me soltaba una de sus prácticas sugerencias. Pero esta noche fue diferente. Esta noche, tenía mi propia sorpresita guardada, y su momento fue perfecto. Verás, Claire llevaba semanas mostrándose tal como era, dando pistas sobre seguridad financiera y asegurándose de que yo entendiera que el dinero de su familia estaba fuera de mi alcance, mientras que, de alguna manera, esperaba tener acceso total al mío. He estado prestando atención, tomando notas y preparándome para este tipo de momento. Porque si algo aprendí de mi viejo, es que cuando alguien te muestra quién es realmente, más vale que le creas la primera vez. Así que seguí sonriendo, levanté mi copa un poco más y me preparé para mostrarles a todos en ese elegante salón de baile exactamente lo que pasa cuando intentas jugar con alguien que te lleva 3 pasos de ventaja todo el tiempo. Lo que Claire no sabía es que su perfecto anuncio prenupcial estaba a punto de convertirse en el telonero de mi pequeña actuación. Y créeme, la mía iba a ser mucho más memorable que la suya. Claire no había terminado con su pequeña actuación. Ay, no. Solo estaba calentando motores como un lanzador en el bullpen. Empezó a pasearse alrededor de nuestra mesa con esa forma tan calculada que me hizo pensar que había ensayado todo el discurso frente al espejo del baño unas 50 veces. Sus tacones de diseñador repiqueteaban contra el suelo de mármol con cada paso, creando un ritmo que parecía una cuenta regresiva hacia el desastre. Sé que esto puede sonar poco convencional, continuó, haciendo un gesto con su copa de champán como si dirigiera una orquesta de independencia financiera, pero creo firmemente que las parejas modernas deben ser inteligentes en estos aspectos. Necesitamos proteger nuestro patrimonio individual y mantener nuestra autonomía financiera. Ahora usaba su tono de abogada corporativa, el que utilizaba cuando quería sonar sofisticada e intimidante a la vez. El público se lo estaba tragando como si fuera el final de temporada de su reality show favorito. Veía a la gente inclinada hacia adelante en sus sillas, con sus teléfonos grabando discretamente, probablemente ya redactando el mensaje que les enviarían a sus amigos sobre la fiesta de compromiso más alocada que habían presenciado. Mi tía Marta se abanicaba con la servilleta como si estuviera a punto de vomitar, y el tío Rick negaba con la cabeza con esa expresión juvenil que reservaba para las noticias más estúpidas. Pero aquí es donde el brillante plan de Claire empezó a mostrar su verdadera cara. No dejaba de hablar de separación financiera e independencia, presentándose como una especie de icono feminista que estaba rompiendo las barreras tradicionales en las relaciones. Un auténtico progresismo, ¿verdad? Solo que entonces empezó a explicar la situación de la casa, y fue entonces cuando su filosofía de «lo mío es mío, lo tuyo es tuyo», de repente se vio afectada por algunas excepciones muy convenientes. Por supuesto, seguiremos adelante con la compra de la casa de nuestros sueños juntos. Anunció con la confianza que da creerse las propias mentiras. Porque es una inversión en nuestro futuro compartido. Lo importante es que lo abordemos como socios iguales, construyendo algo hermoso juntos. Estaba exagerando, hablando de colaboración e igualdad mientras describía un escenario en el que yo firmaba cheques y ella elegía cortinas. La casa de la que hablaba era una preciosa casa victoriana en Lincoln Park que llevábamos meses mirando. 3 dormitorios, 2 baños y medio, pisos de madera originales y un precio que haría que un ganador de la lotería se lo pensara 2 veces. Habíamos presentado una oferta hacía 2 semanas, y ya había transferido mi mitad del enganche, nada menos que 50.000, a nuestra cuenta conjunta, lista para el cierre. Claire lo sabía, por supuesto, porque había estado controlando cada centavo como una contable forense. Lo que ella no sabía era que yo había estado haciendo un seguimiento por mi cuenta. Verás, había empezado a notar cosas en las últimas semanas. Pequeños comentarios aquí y allá sobre cómo el dinero de su familia estaba invertido en inversiones y no se podía usar para algo tan mundano como bienes raíces.
Como sus padres le habían aconsejado que mantuviera sus bienes protegidos porque nunca se sabe qué puede pasar en un matrimonio. Como había empezado a referirse a la casa como nuestra, dejando clarísimo que su BMW, su cuenta de ahorros y su fondo fiduciario eran definitivamente, absolutamente, 100% suyos y solo suyos. Así que, mientras ella explicaba su enfoque revolucionario para las relaciones modernas, yo estaba allí sentado pensando en la llamada que hice ayer por la tarde. La de mi asesor financiero, el bueno de Bob Murphy, quien me ayudó a crear mi cartera de inversiones cuando conseguí mi primer trabajo serio. Bob se quedó confundido cuando le pedí que retirara $50,000 de nuestra cuenta conjunta y los transfiriera a mi cuenta corriente personal. Pero lo hizo sin hacer muchas preguntas. Por eso le pago tanto dinero. El momento no pudo haber sido más oportuno. Claire quería jugar al juego de la separación. A jugar, cariño. Veamos qué tan separadas quería que estuvieran las cosas cuando su brillante plan de comprar una casa de repente tuvo un agujero de $50,000. La dejé terminar su discurso sobre autonomía financiera y sociedades modernas. Observándola mientras recorría la sala como un político en un mitin de campaña. Era buena. Eso sí que lo reconozco. La mayoría del público asintió, probablemente pensando que era una visionaria que estaba revolucionando la institución del matrimonio. Algunas de las jóvenes la miraban con genuina admiración, como si acabara de inventar el pan de molde y el wifi a la vez. Cuando finalmente terminó su presentación, levantó su copa para brindar por los nuevos comienzos y las relaciones honestas. Sabía que era hora de dar la campanada. Me levanté lentamente, ajustándome la pajarita y ofreciéndole mi sonrisa más encantadora. La que solía usar en la universidad cuando estaba a punto de dar una respuesta que dejaría a cualquiera sin palabras durante una semana. Eso es realmente hermoso, Claire, dije, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, pero con la calma suficiente para parecer completamente razonable. Me encanta tu pasión por mantener todo separado e independiente. Demuestra un verdadero compromiso con tus principios. Me sonrió radiante como si le acabara de decir que era la mujer más brillante del mundo. La pobre no tenía ni idea de lo que se avecinaba. De hecho, continué, sacando mi teléfono con la confianza despreocupada de quien tiene todas las de ganar. Me inspira tanto tu dedicación a la separación financiera que decidí adelantarme. Ya que quieres que todo siga completamente separado, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, ¿no? Ayer saqué mi dinero del depósito de la casa. El silencio que siguió fue tan profundo que fue como si alguien hubiera vaciado la habitación. Incluso la música de fondo parecía entrecortarse y apagarse. La banda de la esquina, que había estado tocando un tema de jazz suave, tocó una nota tan equivocada que sonó como si alguien hubiera dejado caer su saxofón por las escaleras. El rostro de Claire adoptó unas 17 expresiones diferentes en 3 segundos. Primero confusión, luego comprensión, luego el tipo de horror que se ve en las películas cuando alguien se da cuenta de que la llamada viene de dentro de la casa. Se quedó boquiabierta tan rápido que temí que se dislocara algo, y su copa de champán se inclinó peligrosamente en su agarre repentinamente flojo. Pero el verdadero espectáculo estaba ocurriendo en la mesa de los padres. Su padre, Gregory, que había estado bebiendo su whisky de primera con la satisfacción de quien acaba de hacer una brillante jugada de ajedrez financiera, de repente empezó a atragantarse como si se hubiera tragado una pelota de golf. Su madre, Diane, palideció como un papel, probablemente haciendo cálculos mentales sobre lo que esto significaba para los planes de boda perfectos para Painte estilo sueños inmobiliarios de su preciosa hija. Si alguna vez has querido ver qué pasa cuando un plan perfectamente coreografiado fracasa de forma espectacular, deberías haber estado sentado a mi mesa esa noche. Las consecuencias de mi pequeño anuncio impactaron la sala como un tsunami de incomodidad mezclado con un caos puro y sin filtros. Fue hermoso como lo son los accidentes de tren, aterrador, pero absolutamente imposible de ignorar. Diane fue la primera en recuperarse del susto, y déjenme decirles que regresó con la fuerza de una osa a quien le acaban de decir que Santa Claus no existe. Su rostro pasó de una palidez fantasmal a un rojo intenso en apenas 2 segundos, y se levantó de la silla tan rápido que parecía que alguien le había puesto cohetes a sus tacones Louboutin. La mujer parecía dispuesta a cruzar la mesa y estrangularme con las elegantes servilletas de tela. Eso es absolutamente cruel, siseó, su voz cortando el silencio atónito como una motosierra cortando la mantequilla. ¿Cómo pudiste hacerle algo tan cruel a tu propia prometida?
Nada menos que en la noche de tu compromiso. Se aferraba a sus perlas, y me refiero a que se aferraba a sus perlas, porque al parecer eso es algo que la gente rica hace cuando tiene una crisis nerviosa. Su cabello, perfectamente peinado, empezaba a desmoronarse, con pequeños mechones que se escapaban de la laca industrial que usaba para mantener el casco en su lugar. Gregory decidió unirse a la fiesta después, y vaya, este tipo se volvió macho alfa más rápido de lo que se podría decir masculinidad tóxica. Se inclinó sobre la mesa hacia mí con una mirada intimidante que probablemente funcionaba de maravilla en las negociaciones de la sala de juntas, pero que solo lo hacía parecer una morsa enfadada con smoking. Las venas de su frente se le marcaban como un mapa de carreteras hacia Ciudad Apoplejía, y su vaso de whisky temblaba en su mano. Escúchame, jovencito, gruñó, señalándome con el dedo como si estuviera lanzando una maldición de padre rico. No puedes hacer algo así y creer que te vas a salir con la tuya. ¿Tienes idea de en qué situación has puesto a nuestra hija? ¿Qué clase de hombre hace algo así? Mientras tanto, Claire estaba teniendo su propia crisis nerviosa allí mismo, delante de Dios y de todos. Parecía como si alguien le acabara de decir que le habían cancelado las tarjetas de crédito, que le habían borrado la cuenta de Instagram y que su cafetería favorita se había quedado sin especias de calabaza. La pobre me miraba con una expresión de total traición, como si le acabara de decir que todo lo que creía sobre el mundo era mentira. No puedes hacer eso, se lamentó, con la voz quebrada como la de una adolescente a la que sus padres le acaban de quitar el teléfono. Esa es nuestra casa. Hicimos una oferta. Tenemos contratos. No puedes simplemente recuperar tu dinero así como así. Estaba haciendo gestos descontrolados con las manos, el champán chapoteando peligrosamente cerca del borde de su copa, amenazando con manchar su costoso vestido con un Dom Perignon de primera calidad. Y aquí es donde la cosa se puso realmente divertida, porque yo estaba preparada para ese momento. Saqué mi teléfono con la tranquilidad y confianza de quien acaba de jugarse el as perfecto en una partida de póker de alto riesgo, y revisé mis correos electrónicos hasta encontrar justo lo que buscaba. La confirmación de mi banco, con fecha de las 3:47 del día anterior, que mostraba la retirada de $50.000 de nuestra cuenta conjunta y la transferencia a mi cuenta corriente personal. Ah, sí que puedo, dije, levantando el teléfono para que toda la mesa pudiera ver la pantalla. Mira, eso es lo bueno de tener tu nombre en una cuenta. Tú decides qué pasa con tu dinero. Y según este pequeño correo, mi dinero ahora está seguro en mi cuenta personal, generándome un buen 4,2% TAE mientras decide qué quiere ser cuando crezca. La reacción fue inmediata y espectacular. El rostro de Gregory se tiñó de varios tonos morados que ni siquiera sabía que existían en la naturaleza, mientras Diane empezaba a emitir unos ruiditos jadeantes como pez fuera del agua. Claire se quedó mirando la pantalla del teléfono como si intentara cambiar los números con la fuerza de su mirada. Pero el verdadero entretenimiento estaba en la galería de cacahuetes. Los demás invitados habían dejado de fingir que tenían una conversación educada y ahora observaban con la mirada nuestro pequeño drama familiar como si fuera el final de temporada de su reality show favorito. De repente, la mitad de la sala estaba muy interesada en tomar bebidas frescas del bar, probablemente con la esperanza de acercarse lo suficiente para escuchar cada jugoso detalle. Mi tío Dave se inclinó hacia su esposa y le susurró algo que la hizo reír a carcajadas, tan fuerte que casi se atraganta con el champán. Apuesto $10 a que duerme en el sofá esta noche. Oí a alguien murmurar desde la mesa de atrás, lo que, sinceramente, me hizo reír a carcajadas porque no tenían ni idea de lo equivocados que estaban. En ese momento, no tenía pensado irme a casa con Claire. Mi amigo Marcus ya me había ofrecido su habitación de invitados si las cosas se ponían feas, y desde donde yo estaba, ya habíamos superado el problema y nos dirigíamos directamente al caos. Lo mejor fue ver a los amigos de Claire e intentar procesar lo que estaba pasando. Estas eran las mismas mujeres que minutos antes habían estado entusiasmadas con su brillante estrategia prenupcial, hablando de lo inteligente e independiente que era al proteger su patrimonio. Ahora estaban allí sentadas con la boca abierta, probablemente preguntándose cómo su gurú financiero había logrado superarse a sí misma de forma tan espectacular. Algunas ya sacaban sus teléfonos, sin duda preparándose para escribirles a sus otras amigas sobre el desastre absoluto que estaban presenciando en primera persona. Tara, una de las damas de honor de Claire, parecía estar dividida entre consolar a su amiga y desaparecer en el suelo.
No dejaba de mirar la cara desolada de Claire y mi sonrisa triunfal, probablemente intentando averiguar si había alguna manera de salvar la situación o si debería empezar a planificar cómo controlar los daños por la mañana. El fotógrafo de bodas, que había estado tomando fotos alegremente durante el discurso de Claire, había bajado la cámara en silencio y se alejaba de nuestra mesa como si se alejara de la escena de un crimen. Hombre listo. Probablemente reconoció que estos no eran el tipo de recuerdos que nadie querría en su álbum de bodas. Incluso los camareros habían dejado de fingir estar ocupados y escuchaban atentamente nuestra conversación mientras rellenaban los vasos de agua y retiraban los aperitivos. Sorprendí a uno de ellos haciéndome un gesto sutil de aprobación cuando Gregory no estaba mirando, lo que, sinceramente, hizo que mi noche fuera aún mejor. ¿Sabes qué tiene de gracioso las confrontaciones dramáticas en las fiestas elegantes? En realidad no resuelven nada. Solo preparan el terreno para los verdaderos fuegos artificiales que ocurrieron durante los siguientes días. Y déjame decirte, las consecuencias de mi pequeña revelación financiera fueron como ver una telenovela escrita por alguien que había tomado demasiada cafeína y tenía una venganza personal contra los finales felices. Lo primero que pasó después de nuestra fiesta de compromiso infernal fue que empecé a recibir llamadas. No del tipo, oye, qué buena fiesta, gracias por el entretenimiento, sino del tipo, ¿qué demonios acabas de hacer y cómo arreglamos esta reunión de emergencia? La madre de Claire, Diane, me estaba saturando el teléfono como si le debiera dinero a la mafia, dejando mensajes de voz que empezaban dulces y razonables y se volvían cada vez más desquiciados con cada intento. Pero aquí está lo que realmente empezó a enfadarme. No fue hasta que Tara, una de las damas de honor de Claire y al parecer la única persona de todo el grupo con media neurona funcional, soltó la sopa sin querer, que me di cuenta de lo profunda que era esta trampa de manipulación. Nos encontramos en Starbucks 2 días después de la fiesta, y parecía que no había dormido desde que pasó todo. Me siento tan mal por todo, dijo, jugueteando con su Benny, lo que fuera, con espuma extra y 17 shots de sabores diferentes. Sabía que Claire estaba estresada por el tema económico, pero no pensé que lo aceptaría. Entonces hizo una pausa, miró a su alrededor como si estuviera a punto de confesar un asesinato y soltó la bomba que lo explicaba todo. Resulta que Claire llevaba semanas presumiendo ante su pequeño grupo de amigas sobre cómo había encontrado la solución perfecta a sus problemas de seguridad financiera. Había descubierto la manera de que yo financiara la compra de la casa mientras mantenía todo el dinero de su familia a buen recaudo tras la fortaleza legal de un acuerdo prenupcial. Según Tara, Claire había usado la frase, banco personal con smoking, al describirme a sus amigas, lo cual, sinceramente, debería haberme ofendido, pero fue tan ridículo que me eché a reír. El plan maestro, según lo explicó Tara, era de una simplicidad hermosa en su pura y pura avaricia. Claire me soltaría el acuerdo prenupcial en la fiesta de compromiso, sabiendo que me daría demasiada vergüenza montar un escándalo delante de todos nuestros conocidos. Entonces, con sus bienes legalmente protegidos, me permitiría generosamente financiar nuestra inversión compartida en la casa, que mágicamente se convertiría en propiedad común mientras todo lo demás quedaba guardado en su fortaleza financiera personal. No dejaba de decir lo inteligente que era, susurraba Tara, mirando alrededor de la cafetería como si Claire fuera a aparecer de la nada para escuchar su confesión. Como estaba consiguiendo lo mejor de ambos mundos, seguridad y una casa bonita que no tendría que pagar. La chica parecía realmente enferma al decirlo, probablemente dándose cuenta de que había sido amiga de alguien que veía las relaciones como complejas maniobras financieras. Bueno, este banco tenía noticias para su posible cliente. El departamento de préstamos estaba cerrado permanentemente. Sin mis 50.000, la brillante estrategia de Claire para comprar una casa tenía tantas posibilidades de éxito como una tetera de chocolate. Los vendedores no estaban precisamente contentos con perder la mitad del enganche 2 semanas antes del cierre, y el agente inmobiliario no paraba de quejarse sobre incumplimientos de contrato y posibles complicaciones legales. Pero la verdadera gracia llegó cuando Claire intentó reunir el dinero por su cuenta. Resulta que toda esa charla sobre independencia financiera y bienes separados era mucho más fácil cuando alguien más pagaba la cuenta. Su primera parada fue su propio banco, donde entró con la confianza de quien nunca ha intentado obtener una hipoteca por sí mismo. La agente de préstamos, una mujer de mediana edad llamada Susan, que probablemente lidiaba con personas delirantes buscando casa a diario,
Escuchó atentamente la explicación de Claire sobre la necesidad de conseguir financiación para una casa de $600.000 con su salario anual de $30.000 de su trabajo como consultora de marketing a tiempo parcial. Susan asintió pensativa, hizo algunas preguntas muy razonables sobre la verificación de ingresos y la relación deuda-ingresos, y luego le dio una dosis de realidad que debería haber tenido su propia banda sonora. Bueno, señora Thompson, dijo Susan con la cortesía profesional de quien está a punto de hacer realidad sus sueños. Con base en su perfil financiero actual, podríamos aprobarle una hipoteca de aproximadamente $120,000, suponiendo que tenga un excelente crédito y pueda dar un enganche del 20%. Deslizó sobre el escritorio un folleto titulado Recursos para compradores de vivienda por primera vez, con la típica sonrisa que se les dedica a los niños que acaban de preguntar si pueden comprar un pony con su paga. El segundo intento de Claire involucró a sus padres, lo que dio lugar a la típica reunión familiar que suele terminar con la eliminación de alguien del testamento. Gregory y Diane, que habían apoyado tanto la independencia financiera de su hija en la fiesta, de repente sufrieron una amnesia selectiva a la hora de firmar cheques. Al parecer, todo ese dinero familiar estaba invertido en inversiones y no podía liquidarse sin importantes consecuencias fiscales. Lo que realmente querían decir era que habían contado conmigo para que fuera el cajero automático personal de su hija, y ahora que el cajero estaba roto, se habían quedado sin soluciones. Gregory tuvo el valor de llamarme directamente, sugiriendo que tal vez podríamos llegar a un acuerdo, yo pondría el dinero ahora y resolveríamos los detalles legales después. Le dije que prefería invertir mi dinero en billetes de lotería y habichuelas mágicas. Al menos esas tenían más probabilidades de dar frutos. Lo mejor fue ver la presencia de Claire en redes sociales durante todo este colapso. Se mantuvo en silencio durante aproximadamente una semana, lo que en la era de las influencers de Instagram es prácticamente desaparecer bajo protección de testigos. Cuando finalmente reapareció, lo hizo con una serie de publicaciones vagas sobre descubrir quiénes son tus verdaderos amigos y mantenerse fuerte en tiempos difíciles, acompañadas de fotos con citas inspiradoras superpuestas a fotos del atardecer. Su sección de comentarios se convirtió en un campo de batalla entre quienes sabían lo que realmente había sucedido y quienes aún la apoyaban, quienes pensaban que estaba atravesando una misteriosa crisis personal. Mi intercambio favorito fue entre su compañera de cuarto en la universidad, quien escribió, «Ánimo, chica. Te mereces mucho más», y mi primo Jerry, quien respondió, «Sí, se merece a alguien lo suficientemente tonto como para pagarle la casa». El comentario recibió 43 me gusta, antes de que Claire borrara la publicación. El lunes por la mañana llegó como siempre, demasiado temprano y con demasiada actitud. Estaba sentado en mi oficina en Peterson y Associates, una mediana empresa de marketing del centro, intentando fingir que me importaban las proyecciones trimestrales y las tasas de retención de clientes, mientras revivía en secreto el caos absoluto que había orquestado en la fiesta de compromiso del sábado por la noche. Mi café aún estaba caliente. Mi ordenador arrancaba con su habitual mal humor matutino, y me sentía bastante bien con la vida en general. Esa atmósfera de paz matutina duró exactamente 37 minutos. Estaba inmerso en un hilo de correos electrónicos sobre la obsesión de un cliente por cambiar su logotipo por 15ª vez este mes cuando Jenny, de recepción, llamó a mi extensión. «Oye, hay un caballero que quiere verte», dijo, y noté la incertidumbre en su voz, como si no estuviera segura de sí. Caballero, era la palabra correcta. «Dice ser tu futuro suegro, Gregory Thompson. Parece intenso». Esto iba a ser bueno. Le dije a Jenny que lo devolviera, me recosté en la silla y me preparé para lo que sabía que sería la conversación más entretenida o la más incómoda de mi semana. Dado como Gregory había manejado las festividades del sábado por la noche, apostaba a una combinación de ambas. El hombre que entró en mi oficina parecía haber envejecido unos 10 años desde la fiesta de compromiso. Su cabello plateado, normalmente perfecto, estaba ligeramente arrugado, su traje caro estaba arrugado como si hubiera dormido con el puesto, y tenía esa mirada de extrañeza que se pone cuando se ha tomado demasiado café y no se ha dormido lo suficiente. No esperó invitación, simplemente se dirigió directamente a mi escritorio y se sentó en la silla frente a mí como si se estuviera preparando para una OPA hostil. «Tenemos que hablar», anunció, inclinándose hacia adelante con las manos tan apretadas que tenía los nudillos blancos. «¿Ahora mismo?» «De lo que le hiciste a mi hija y de lo que vas a hacer para solucionarlo».
Tomé un sorbo de café y le di mi sonrisa más profesional, la que suelo reservar para los clientes que estaban a punto de despedirnos pero aún debían dinero en su cuenta. Buenos días a ti también, Gregory. ¿Cómo va la familia con todo? ¿Todos durmiendo bien? Al parecer, no fue la mejor palabra, porque la cara de Gregory pasó de ser un padre estresado a una de toro furioso en 2 segundos. Golpeó mi escritorio con tanta fuerza que mi taza de café saltó y mi teclado vibró como si estuviera sufriendo un ataque. No te atrevas a hacerte el petulante conmigo, cabrón, rugió, tan fuerte que estaba casi seguro de que toda la sala lo oía. Avergonzaste a mi hija delante de 200 personas. Arruinaste sus planes de inversión. Hiciste que toda nuestra familia pareciera tonta. Su voz subía de volumen con cada acusación, alcanzando niveles que habrían enorgullecido a un sargento de instrucción. Para entonces, mis compañeros de trabajo empezaban a asomarse por encima de las paredes de sus cubículos como perritos de la pradera al presentir el peligro. Sara, de contabilidad, me miraba boquiabierta, probablemente preguntándose si llamar a seguridad o empezar a grabar para su cuenta de TikTok. Mike, del departamento de diseño, había dejado de fingir que trabajaba y se recostaba en su silla para ver mejor el espectáculo. Gregory, dije con calma, sin dejar de beber café como si estuviéramos hablando del tiempo. La única inversión que debiste haber hecho fue enseñarle a tu hija matemáticas básicas. Verás, cuando alguien dice, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, generalmente eso incluye que mi dinero se queda conmigo. Es un concepto bastante simple, la verdad. Esto no mejoró el ánimo de Gregory. De hecho, lo enfureció aún más, algo que no creía físicamente posible. Se levantó tan rápido que su silla rodó hacia atrás y se golpeó contra la pared, y luego empezó a dar vueltas por mi oficina como un tigre enjaulado con un título en administración de empresas especializado en manejo de la ira. Te crees muy listo, ¿verdad?, gruñó, dándose la vuelta para señalarme con el dedo acusador. ¿Crees que puedes humillar a mi familia y marcharte como si nada hubiera pasado? Bueno, déjame decirte algo, amigo. Acabas de cometer el peor error de tu vida. No vamos a dejar que te salgas con la tuya. ¿Salir con la tuya de qué, exactamente?, pregunté, con genuina curiosidad por saber qué delito creía que había cometido. ¿Administrar mis propias finanzas? ¿Tomar decisiones sobre mi dinero? ¿Seguir el brillante consejo de tu hija de mantener todo separado? Ahí fue cuando realmente perdió la cabeza. Gregory empezó a vociferar sobre lealtad, compromiso y responsabilidad familiar, lanzando frases como obligación moral y abuso de confianza, como si fuera una especie de abogado de relaciones presentando su caso ante un jurado de suegros furiosos. Gesticulaba descontroladamente con las manos, con la cara cada vez más roja, y de vez en cuando se detenía para secarse el sudor de la frente con un pañuelo que probablemente había costado más que el presupuesto semanal de la compra de la mayoría. Toda la actuación fue tan exagerada que empecé a preguntarme si alguien me estaba gastando una broma. O sea, era el mismo tipo que asentía con aprobación cuando su hija anunció su acuerdo prenupcial, ¿verdad? ¿El mismo que hablaba de proteger el patrimonio familiar y ser práctico con el dinero? Ahora estaba en mi oficina, en un ataque de nervios porque me había tomado su consejo demasiado al pie de la letra. Para entonces, ya habíamos atraído a un público de verdad. Jenny, de recepción, había vuelto para ver a qué venían tantos gritos y estaba parada en mi puerta con los ojos como platos, como si estuviera viendo un episodio muy dramático de su telenovela favorita. Tom, de recursos humanos, rondaba por allí, probablemente intentando averiguar si se trataba de un incidente laboral que requería documentación oficial. Mi jefa, Patricia, eligió ese momento preciso para pasar por mi oficina. Es una mujer sensata de unos 50 años que ha visto todo tipo de dramas laborales imaginables, desde líos de oficina hasta escándalos de malversación de fondos, e incluso aquella vez que alguien llevó a su pavor real de apoyo emocional al picnic de la empresa. Se detuvo en mi puerta, observó la escena de Gregory gesticulando desenfrenadamente mientras yo tomaba café tranquilamente, y arqueó una ceja perfectamente delineada. ¿Todo bien aquí?, preguntó en ese tono que sugería que estaba a 5 segundos de llamar a seguridad y que escoltaran a Gregory fuera del edificio. Solo estábamos teniendo una charla familiar, respondí alegremente. Gregory estaba explicando algunas teorías interesantes sobre la responsabilidad financiera y las obligaciones morales. Algo muy educativo. Gregory se giró bruscamente para encarar a Patricia,
probablemente pensando que había encontrado a alguien que podría ponerse de su lado en todo este lío. Este hombre, declaró dramáticamente, ha destruido el futuro de mi hija. Ha arruinado todo por lo que hemos trabajado. ¿El qué?, interrumpió Patricia, y su voz tenía ese tono gélido que hacía que a los asociados jóvenes se les pusiera el sudor frío. ¿Está administrando su propio dinero? ¿Tomando sus propias decisiones financieras? Porque desde mi punto de vista, eso suena exactamente como lo que debería hacer un adulto responsable. Eso hizo callar a Gregory más rápido que un apagón en un karaoke. El martes por la mañana trajo un nuevo jugador a esta ridícula partida de ajedrez financiero en la que se había convertido mi vida. Estaba sentado en mi cafetería favorita del centro. Ya sabes, uno de esos sitios hipster donde cobran $8 por un latte y los baristas parecen estar haciendo una audición para una película independiente sobre las dificultades de la vida de los millennials. Cuando Tara se sentó frente a mí, como si estuviera dirigiendo una operación encubierta de la CIA, la pobre Tara parecía como si la hubieran elegido para la peor misión diplomática del mundo. Su maquillaje, normalmente perfecto, estaba un poco corrido, su cabello no tenía el movimiento habitual y tenía esa expresión de ciervo deslumbrado que se pone cuando uno se ofrece voluntario para algo de lo que se arrepiente al instante. Agarraba un macchiato de avena con vainilla y leche, con espuma extra, como si fuera una manta de seguridad, y no dejaba de mirar a su alrededor como si esperara que Claire entrara por la puerta en cualquier momento. Así que empezó nerviosa, removiendo su bebida por 15ª vez, aunque ya estaba perfectamente mezclada. Claire quería que hablara contigo. Ya sabes, de mujer a mujer. Bueno, de mujer a hombre. Ya sabes a qué me refiero. Estaba balbuceando, lo cual nunca era buena señal en una negociación. Cuando alguien empieza una conversación explicando que no sabe lo que quiere decir, puedes estar casi seguro de que lo que siga será oro puro. Me recosté en la silla y le di mi sonrisa más alentadora. De esas que usas cuando quieres que alguien se sienta lo suficientemente cómodo como para decir algo increíblemente estúpido. Soy todo oídos, Tara. ¿En qué piensa Claire últimamente? Aparte de la evidente crisis financiera y la humillación pública, quiero decir. Tara hizo una mueca como si le acabara de recordar que Santa Claus no existía. Se siente muy mal por cómo salió todo en la fiesta, dijo, lo cual ya era un comienzo fascinante, porque sentirse mal por haber sido descubierta es muy diferente a sentirse mal por lo que realmente hiciste. Sabe que la cosa se ha caldeado un poco y quiere encontrar la manera de solucionarlo. Ya sabes, como adultos. Adultos, repetí, tomando un sorbo de café. ¿Verdad? Porque anunciar un acuerdo prenupcial en tu propia fiesta de compromiso y luego esperar que tu prometido financie tus sueños inmobiliarios es sin duda la forma en que los adultos manejan las relaciones. Está dispuesta a ceder, dijo Tara rápidamente, como si se estuviera quitando una curita. Lo ha estado pensando mucho y se da cuenta de que quizás se pasó un poco con lo de la separación. Quiere encontrar un punto medio que funcione para ambos. Esto se estaba poniendo interesante. Me preguntaba cuánto tardaría Claire en darse cuenta de que su brillante estrategia de independencia financiera tenía un pequeño fallo. Requería que realmente fuera financieramente independiente. Resultó que la respuesta fue unos 4 días, lo cual, sinceramente, fue más de lo que esperaba. La chica era sumamente optimista sobre su capacidad para adaptar la realidad a su voluntad. Te escucho, dije, porque cuando alguien está a punto de ofrecerte un trato que seguro será insultante, más vale que dejes que cabe su propia tumba. Tara respiró hondo como si estuviera a punto de dar un discurso en las Naciones Unidas. Bueno, esto es lo que está pensando. Ella todavía cree que el acuerdo prenupcial es importante para el futuro de ambos, ya sabes, para proteger los intereses de todos y asegurar la equidad. Pero también reconoce que son un equipo, y los equipos necesitan trabajar juntos en grandes inversiones como las casas. Asentí pensativo, como si esto realmente tuviera sentido en lugar de sonar como alguien que intenta explicar por qué el agua fluye cuesta arriba. Adelante. Así que está dispuesta a compartir algunas cosas, continuó Tara, ganando confianza a medida que se animaba con su discurso. Por ejemplo, estaría encantada de añadirte a su cuenta de Netflix, y tiene Spotify Premium, así que también podrías compartirlo. Y está pensando en cambiarse al plan de Hulu sin anuncios, algo que estaría totalmente dispuesta a compartir contigo. Me quedé un momento esperando el resto de la oferta.
Cuando quedó claro que Tara ya no quería más, tuve que preguntarle, disculpa, me acabas de ofrecer privilegios en el servicio de streaming a cambio de $50.000. Tara se puso colorada. Bueno, dicho así, suena descabellado. Sugerí amablemente. También está dispuesta a dejarte elegir el restaurante para las citas, añadió Tara desesperada. Como si este fuera el broche de oro que cerraría el trato. Y ella estaría dispuesta a que cada quien pague la gasolina por turnos cuando viajen juntos. Me eché a reír. No fue una risita educada ni una sonrisa diplomática, sino una carcajada de verdad que hizo que los demás clientes de la cafetería se voltearan a mirarme. Un par de universitarios en la mesa de al lado dejaron de fingir que estudiaban y empezaron a escuchar a escondidas, probablemente preguntándose si estaban presenciando alguna performance sobre las relaciones modernas. A ver si lo entiendo bien, dije, secándome las lágrimas. Claire quiere que invierta $50,000 en una casa de la que será dueña la mitad, mientras mantiene todo su dinero protegido con un acuerdo prenupcial. Y a cambio de esta generosa oportunidad de financiar su cartera inmobiliaria, me ofrece. ¿Qué? Acceso a su cuenta de Disney. No es Disney Plus, es Hulu, corrigió Tara con voz débil. Como si fuera una distinción importante en el contexto de una transacción de $50.000. ¡Qué error! Hulu. Eso lo cambia todo. Saqué mi teléfono y fingí hacer cálculos rápidos. A ver, ¿Hulu sin anuncios cuesta cuánto? ¿$12 al mes? Así que, en una relación de 30 años, eso equivale, con uno, a unos $4,000 en valor de streaming. Menuda ganga. Solo pagaría aproximadamente 12 veces y media el precio de mercado por televisión sin anuncios. Tara parecía querer desaparecer en su macchiato de leche de avena. También es muy buena eligiendo películas, comentó con tristeza. Seguro que sí, dije, sin dejar de sonreír. Dime, ¿de verdad Claire pensó que era una oferta razonable? ¿O te envió aquí como una especie de experimento social para ver cuánto me ofendía antes de que me explotara la cabeza? ¿De verdad cree que pueden resolver esto?, murmuró Tara, sin mirarme a los ojos. Dice que te quiere y que quiere construir un futuro juntos. Un futuro donde yo lo pago todo y ella es dueña de la mitad, guardando su dinero como si fuera Fort Knox, aclaré. Pero bueno, al menos podría ver el cuento de la criada sin interrupciones publicitarias. ¿A qué chica no le gustaría una oferta así? El pobre barista detrás del mostrador, un chico con moño y orejas dilatadas que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar, había estado intentando no escuchar nuestra conversación, pero claramente estaba fracasando estrepitosamente. Cuando lo vi, me hizo un gesto sutil con el pulgar hacia arriba y articuló, «Corre, tío, corre». El miércoles por la mañana me trajo el tipo de entretenimiento que no se puede conseguir en la televisión por cable ni en los originales de Netflix. Me desperté con unos 17 mensajes de texto de varios amigos y familiares, todos diciendo básicamente lo mismo. Amigo, tienes que ver lo que Claire publicó en Instagram. Nada te levanta más rápido que la promesa de ver a alguien suicidarse en redes sociales en tiempo real. Tomé mi teléfono y mi café, me acomodé en mi sillón favorito y me preparé para lo que sabía que iba a ser lo más patético o lo más gracioso de la semana. Claire había estado en completo silencio en redes sociales desde el desastre de la fiesta de compromiso, lo que en la era de los influencers es prácticamente como recurrir a la protección de testigos. Cuando alguien que normalmente publica 12 veces al día sobre sus batidos verdes y posturas de yoga desaparece de repente, sabes que está muerto, en rehabilitación o planeando algo increíblemente estúpido. Resultó que era la opción 3. La publicación fue una obra maestra de victimismo y manipulación, con una de esas fotos cuidadosamente montadas donde se la veía vulnerable y valiente a la vez. Ya conoces el tipo, un cabello ligeramente despeinado que tardó 2 horas en perfeccionarse, maquillaje minimalista que requirió más productos que su look glamuroso habitual, y esa mirada melancólica a lo lejos que sugería pensamientos profundos y fuerza interior. El pie de foto era oro puro, rebosante de la indignación moralista que solo alguien pillado con las manos en la masa podría mostrar. A veces la vida nos enseña duras lecciones sobre las personas en las que más confiamos, había escrito, porque al parecer la sutileza ya no estaba en su vocabulario. Alguien incluso creó una comparación de sus publicaciones de mujer fuerte e independiente con sus quejas por no tener acceso a mi dinero. Un comentarista particularmente feroz escribió,
Imagina anunciar que quieres mantener todo separado y luego armar un berrinche cuando tu pareja realmente lo mantiene separado. La audacia es astronómica. Ese recibió más de 100 me gusta en la primera hora. Lo más bonito fue ver a Claire intentar defenderse en los comentarios. No dejaba de responder cosas como, no entiendes la situación completa y se trata de colaboración, no de dinero, pero cada respuesta la hacía parecer más desesperada y delirante. Fue como ver a alguien intentando apagar un incendio con gasolina. Mi primo Jerry, bendita sea su alma sin filtros, encontró la publicación y dejó un comentario que me hizo reír tanto que escupí café por la nariz. En otras palabras, quería su dinero, pero no sus opiniones. ¿Cómo se atreve a tener límites y respeto propio? ¿Acaso no sabe que tengo derecho a su billetera por ser guapa? La publicación se compartía y capturaba más rápido que los chismes en una reunión de exalumnos. Vi cómo los me gusta disminuían a medida que más gente la veía y se daba cuenta de lo que realmente estaban leyendo. A Claire la estaban asando más fuerte que a un malvavisco en una fogata de Boy Scouts, y parecía genuinamente sorprendida de que la gente no se creyera su narrativa de víctima. Unas 2 horas después de publicar la publicación original, Claire empezó a controlar los daños. Publicó un mensaje de seguimiento intentando aclarar su postura, pero solo empeoró las cosas. Nunca dije que quería su dinero, escribió, lo cual fue inmediatamente desmentido por la gente que publicó capturas de pantalla de sus mensajes de texto a amigos donde literalmente me llamaba su cajero automático personal. Luego vinieron las historias de Instagram, una serie de vídeos cada vez más frenéticos donde intentaba explicar su versión de los hechos. Cada uno era más desesperado que el anterior, y Claire se volvía más emotiva y menos coherente a medida que avanzaba. No dejaba de hablar de malentendidos y falta de comunicación, pero es imposible malinterpretar a alguien que anuncia un acuerdo prenupcial mientras espera que le compres una casa. El último clavo en el ataúd llegó cuando una amiga suya, creo que era Jessica, de su clase de yoga, dejó un comentario que prácticamente destruyó lo que quedaba de la credibilidad de Claire. Chica, literalmente nos dijiste que encontraste la manera perfecta de que él pagara la casa y que tu dinero estuviera protegido. Todas te lo oímos decir, muchas veces. Ese comentario se borró en cuestión de minutos, pero Internet es eterno y ya se había hecho una captura de pantalla. El daño ya estaba hecho. Al mediodía, Claire había borrado la publicación original por completo, pero ya era demasiado tarde. Las capturas de pantalla circulaban en Twitter, TikTok y probablemente en todos los grupos de chat del área metropolitana de Chicago. Alguien incluso lo había convertido en un meme con la leyenda, cuando se busca igualdad, pero solo la que genera beneficios. Mi madre, que había estado siguiendo toda la saga con el entusiasmo de quien ve su telenovela favorita, me llamó a la hora de comer. Se reía tanto que apenas podía hablar. Hijo, dijo entre carcajadas, llevo 25 años como jueza de familia y nunca he visto a nadie destruir su propio caso tan a fondo. Es como si hubiera escrito una confesión y la hubiera colgado en una valla publicitaria. El jueves llegó como la gran final de un reality show muy retorcido, y los padres de Claire decidieron que era hora de sacar la artillería pesada. Me refiero a una presentación corporativa a toda máquina, con diapositivas de PowerPoint y lo que supongo que era una estrategia que habían sacado prestada de algún libro de texto de la Escuela de Negocios sobre adquisiciones hostiles. Al parecer, habían pasado los últimos días elaborando lo que probablemente creían que era una oferta irrechazable, y estaban listos para presentarla con la confianza de quienes nunca han escuchado un no en su vida. La reunión tuvo lugar en un restaurante de lujo del centro, de esos donde cobran $30 por un trozo de pescado del tamaño de una tarjeta de crédito y los camareros hacen como si te hicieran un favor personal al traerte agua. Gregory y Diane se habían apropiado de un comedor privado, con un proyector incluido, lo que hacía que pareciera una reunión de directorio entre gente que había visto demasiados episodios de Shark Tank. Llegué con un retraso elegante, en parte porque quería hacerlo sudar y en parte porque tenía mucha curiosidad por saber qué clase de locura habían tramado. Claire ya estaba allí, con cara de preferir estar en cualquier otro lugar, jugueteando con sus joyas y evitando el contacto visual como una adolescente a la que han pillado escapándose después del toque de queda. Gracias por venir, dijo Gregory con el entusiasmo forzado de un vendedor de coches usados que intenta vender su inventario antes de fin de mes. Le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo de escucharnos. Señaló una computadora portátil conectada a un pequeño proyector, y no bromees, la primera diapositiva decía, construyendo un futuro juntos, una propuesta de asociación estratégica.
Una propuesta de asociación estratégica. Para una relación. Entre personas que supuestamente estaban enamoradas. Diane tomó el relevo en la segunda diapositiva, titulada Marco financiero ganar-ganar. Se lanzó a desahogarse sobre cómo habían analizado nuestras respectivas contribuciones y desarrollado un modelo de distribución justo y equitativo que maximizaría el valor para todas las partes interesadas. Me sentí como si estuviera en una reunión de negocios sobre la fusión de dos empresas, excepto que, al parecer, una de ellas era mi cartera y la otra las ambiciones inmobiliarias de su hija. La tercera diapositiva fue donde la cosa se puso realmente interesante. Era un gráfico circular de verdad, que mostraba la estructura de propiedad propuesta para nuestra futura casa. Según su brillante análisis matemático, yo aportaría el 62% del enganche, los gastos de cierre y las cuotas mensuales de la hipoteca, mientras que Claire aportaría el 38%. A cambio, cada uno sería dueño del 50% de la propiedad. Ya sé lo que estás pensando, dijo Gregory, sin entender en absoluto lo que yo pensaba. Pero esto no es tan desigual como parece. Claire aporta un valor no monetario significativo a la sociedad. Pasó a la siguiente diapositiva, que enumeraba aspectos como experiencia en diseño de interiores, habilidades en administración de propiedades y mejora del estilo de vida. Tuve que morderme la lengua para no reírme a carcajadas. ¿Mejorar el estilo de vida? Una vez, la mujer intentó calentar una ensalada en el microondas porque pensó que haría las verduras más nutritivas. Su idea de la administración de propiedades era llamarme cada vez que se fundía una bombilla. Pero aún no habían terminado. Ah, no, tenían diapositivas de repuesto. Diane sacó una tabla comparativa que mostraba las tarifas de mercado para servicios de diseño de interiores, compras personales y administración del hogar, asignando valores en dólares a las actividades que Claire, en teoría, realizaría como parte de nuestra colaboración. Según sus cálculos, sus contribuciones ascendían a aproximadamente $28,000 anuales, lo que de alguna manera justificaba el desequilibrado acuerdo financiero que proponían. La ventaja de este modelo, explicó Gregory con la seguridad de quien se ha convencido de que 2 más 2 es igual a 5, es que reconoce tanto las contribuciones financieras como las no financieras, a la vez que mantiene la protección de los activos por separado que Claire tanto valora. Fue entonces cuando finalmente hablé. A ver si lo entiendo bien. Dije, reclinándome en la silla y dándoles mi mejor expresión de en serio. Quieren que pague el 62% de todo lo relacionado con la casa, pero solo soy dueño del 50%. Y a cambio de esta generosa oportunidad de pagar de más por una propiedad, Claire de vez en cuando elige cojines decorativos y se acuerda de regar las plantas. Claire finalmente levantó la vista del plato. Estás siendo deliberadamente obtuso, dijo, lo cual era una exageración viniendo de alguien cuyas habilidades matemáticas aparentemente superaban las de calcular las tasas de interacción en Instagram. Se trata de reconocer los diferentes tipos de valor en una relación. Tienes razón, respondí alegremente. Se trata de reconocer el valor. Por ejemplo, valoro que no me traten como una tarjeta de crédito humana con pulso. Valoro los acuerdos financieros que tienen sentido en el mundo real, no en la dimensión alternativa en la que viven. La sala quedó en silencio, salvo por el suave zumbido del proyector, que probablemente se estaba sobrecalentando por la estupidez que se había visto obligado a mostrar. Gregory y Diane intercambiaron miradas como si intentaran averiguar telepáticamente dónde había fallado su brillante presentación. Fue entonces cuando Claire decidió recurrir a la manipulación emocional. Me avergonzaste. De repente, explotó, tan fuerte que estaba casi seguro de que los demás comensales podían oírla a través de las paredes supuestamente insonorizadas. Me humillaste delante de todos mis seres queridos. Me hiciste quedar como un tonto. Dejé mi vaso de agua y la miré con lo que esperaba fuera una expresión de absoluta calma. No, Claire, no te avergoncé. Te avergonzaste a ti misma cuando decidiste tratarme como a un cajero automático con pajarita. Te humillaste al anunciar un acuerdo prenupcial en nuestra fiesta de compromiso mientras esperabas que yo financiara tus sueños inmobiliarios. Quedaste en ridículo al pensar que yo sería tan estúpido como para caer en toda esta farsa. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podría haber oído caer un alfiler en el condado de al lado. Diane empezó a jadear como las mujeres ricas cuando no se salen con la suya,
y Gregory parecía estar calculando si la acusación de agresión justificaría la satisfacción de tirarme su panecillo a la cabeza. Pero el verdadero drama apenas comenzaba, porque fue entonces cuando el asunto del anillo de compromiso finalmente llegó a su punto crítico. Claire, llamativamente, no lo llevaba desde la fiesta de compromiso, y cuando le pregunté por él, me miró con una expresión sospechosa que me puso en alerta máxima. Creo que deberíamos devolverlo, dijo, sin mirarme a los ojos. Dadas las circunstancias, no me parece apropiado quedármelo, lo cual habría sido razonable, salvo que, cuando finalmente me lo mostró 2 días después, algo iba muy, muy mal. Verás, no soy de los que se fijan en los detalles de las joyas, pero cuando te gastas 3 meses de sueldo en algo, sueles recordar cómo es. Y la piedra en esa cajita de terciopelo parecía tan real como el compromiso de Claire con la igualdad financiera. El diamante estaba equivocado. No un poco equivocado. No, quizá la luz le da de otra manera, mal. Pero completamente, obviamente. Esto salió de una máquina expendedora del centro comercial, mal. La brillante piedra tallada que había seleccionado con tanto cuidado había sido reemplazada por lo que parecía un trozo de vidrio encontrado en un estacionamiento. Déjenme decirles algo sobre la gente que se cree más inteligente que los demás. Suelen acabar siendo sus propios peores enemigos. El pequeño plan de Claire para intercambiar diamantes era tan sutil como una alarma de incendios en una biblioteca, y casi el doble de obvio para cualquiera con un mínimo de inteligencia. Cuando la confronté por la piedra falsa que había intentado hacer pasar como mi inversión de 3 meses de salario, pasó por las 5 etapas del duelo en unos 30 segundos, terminando en un punto intermedio entre la negación y la negociación. No sé de qué hablas, dijo, lo cual habría sido más convincente si no hubiera estado sudando la gota gorda y evitando el contacto visual como un niño pillado con las manos en la masa. Ese es el mismo anillo que me regalaste. Quizás lo recuerdas mal. Mala jugada, cariño. Verás, a diferencia de algunos, yo guardo los recibos de las compras importantes. Cuando compras algo que cuesta más que los coches de la mayoría, sueles conseguir la documentación adecuada. Saqué la tasación original del joyero, con fotos detalladas y especificaciones de la piedra, y vi cómo la cara de Claire sufría más cambios de color que un camaleón en crisis de identidad. Esto dice un quilate, claridad versus 1, grado de colore. Dije, levantando la documentación como si estuviera presentando pruebas en un tribunal, que lo que me acaba de entregar parece algo que encontraría en una caja de Cracker Jack. Así que, a menos que mi diamante se haya transformado mágicamente en bisutería de la noche a la mañana, alguien tendrá que dar explicaciones. Fue entonces cuando su formación como abogada finalmente le dio resultado, y empezó a retroceder más rápido que un monociclista cuesta abajo. Resultó que había limpiado la piedra en una joyería sospechosa que aparentemente la había confundido, o tal vez hubo un robo, o posiblemente el joyero original se había equivocado, o cualquiera de las 17 excusas diferentes que, en resumen, se reducían a, definitivamente no fue mi culpa y no se puede probar nada. Pero aquí está el problema de intentar estafar a alguien que ya te ha pillado con las manos en la masa. Es como intentar convencer a un policía de que no ibas a exceso de velocidad mientras tu coche está pegado a un poste de teléfono. Llamé a mi abogada, una mujer elegante llamada Rebecca, especializada en hacer que los problemas desaparezcan más rápido que una pizza gratis en una residencia universitaria, y le expliqué la situación. Cargos de robo, dijo sin dudarlo. No importa si estaba comprometida contigo o no. Le diste una prenda específica para que la usara, no para que la empeñara. Esto es una conversión de propiedad clásica, y si no presenta el anillo real en 48 horas, presentamos la demanda ante la fiscalía. La magia sucedió más rápido que un programa de David Copperfield. 6 horas después de que Rebecca llamara, los padres de Claire estaban atiborrando mi teléfono como si fueran teleoperadores durante la cena. De repente, habían encontrado el anillo. Al parecer, había estado en otra joyería revisando la configuración de seguridad, y hubo un malentendido sobre qué anillo era cuál. Es curioso cómo estos malentendidos siempre parecen resolverse solos cuando empiezan a mencionarse cargos por delitos graves. Pero Claire no estaba dispuesta a renunciar a sus sueños de buscar casa solo porque la realidad se lo impedía. El viernes por la tarde, apareció en mi apartamento con sus padres y un agente inmobiliario, cargando con un montón de anuncios de propiedades como si pensara que se trataba de una especie de programa de HGTV donde la perseverancia y la ilusión dan sus frutos.
Estaba en mi balcón, disfrutando de una cerveza y viendo la puesta de sol, cuando vi a la pequeña fuerza invasora marchando por el aparcamiento. Claire gesticulaba descontroladamente a la gente, probablemente explicándole que todo era un gran malentendido y que sin duda me interesaría ver más casas cuando recapacitara. Hola, futuro propietario. El agente me llamó con ese entusiasmo agresivo que suelen mostrar los agentes inmobiliarios cuando perciben comisiones. Tu encantadora prometida me ha dicho que buscas una propiedad en la zona de Lincoln Park. Tengo algunas opciones fantásticas que acaban de salir al mercado. Fue entonces cuando decidí divertirme un poco. Ah, ya no estamos comprometidos. La llamé alegremente. Resultó que quería un socio, no un marido. Y como no me dedico a financiar las carteras inmobiliarias de otros, decidimos separarnos. Pero gracias por pasar. La sonrisa de la agente se desvaneció como un coche sin gasolina y empezó a alejarse de Claire como si acabara de descubrir que era contagiosa. Nada mata más rápido el entusiasmo de un agente inmobiliario que darse cuenta de que su cliente tiene cero poder adquisitivo y aún menos credibilidad. Pero Claire, bendita sea su persistente delirio, decidió que era el momento perfecto para redoblar sus esfuerzos. Fue directamente a la entrada principal de mi edificio y empezó a llamar a otros apartamentos, intentando que alguien la dejara entrar para poder subir y continuar la conversación en persona. Fue entonces cuando llamé a seguridad del edificio, porque para entonces, habíamos pasado de una ruptura incómoda a un posible acoso. El guardia de seguridad, un tipo serio llamado Marcus, que ya había lidiado con su cuota de dramas domésticos, llegó más rápido que un repartidor de pizza el domingo del Super Bowl. Señora, ¿vive usted en este edificio?, le preguntó a Claire con la cortesía profesional que usan los guardias de seguridad justo antes de llamar a la policía. Estoy visitando a mi prometido, respondió ella, lo cual era técnicamente cierto si se consideraba que presentarse sin invitación con un agente inmobiliario después de cometer un pequeño hurto era una visita social normal. ¿Y tu prometido te quiere aquí?, preguntó Marcus, mirándome desde el balcón. Para nada, grité. De hecho, preferiría que se quedara a unos 80 kilómetros de aquí. Como mínimo. Así fue como Claire, sus padres y su desafortunado agente inmobiliario recibieron notificaciones de intrusión más rápido de lo que se podría decir que el valor de las propiedades bajó. Los vecinos que se habían reunido en sus balcones para ver la función empezaron a aplaudir como si acabaran de presenciar la escena final de una película realmente satisfactoria. La señora Henderson, del 3B, les gritó, mejor que cualquier cosa en Netflix, lo que, sinceramente, me alegró la semana. Pero el universo aún no había terminado de hacer justicia. ¡Ay, no! Karma apenas estaba calentando motores para el evento principal. ¿Recuerdan los $30,000 que los padres de Claire le regalaron para la entrada de la casa? ¿El dinero que se suponía que sería su contribución a nuestra inversión compartida? Bueno, resulta que cuando los padres dan grandes sumas de dinero a sus hijos adultos, Hacienda tiene opiniones muy específicas sobre cómo debe manejarse. Verás, existe el impuesto sobre donaciones, algo que la gente rica suele conocer, excepto que, al parecer, Gregory y Diane habían estado demasiado ocupados planeando la independencia financiera de Claire como para consultar con su contable. Cuando le das a alguien más del límite anual de exclusión, que en este caso era de unos 15.000, se supone que debes presentar algunos trámites y pagar impuestos. No habían hecho ninguna de las dos cosas. Así que, cuando Claire intentó depositar esos $30,000 en su cuenta personal, el banco lo marcó como una transacción importante en efectivo y lo reportó al IRS, como deben hacer los bancos. Y cuando el recaudador de impuestos revisó los registros financieros de Claire y vio un depósito de $30,000 que no se reportó como ingreso ni se documentó correctamente como una donación, decidieron conversar brevemente con ella sobre sus obligaciones tributarias, el impuesto sobre donaciones, el impuesto sobre la renta, las multas y los intereses. Los $30,000 que sus padres le habían dado se convirtieron repentinamente en un problema de $40,000 que hizo que mi retiro del dinero de la casa pareciera una miseria. ¿Sabes qué tiene de gracioso ver cómo se derrumba el mundo de alguien? Es como ver un accidente de tren a cámara lenta donde el revisor comete los mismos errores una y otra vez, solo que lleva un vestido de diseñador y tiene un fondo fiduciario. La respuesta de Claire a sus crecientes problemas financieros y legales fue empecinarse y fingir que si ignoraba la realidad con suficiente fuerza, ésta acabaría por doblegarse a su voluntad.
El asunto del lugar de la boda fue pura comedia. Reservamos el Palmer House en el centro para la que se suponía sería la boda de nuestros sueños. Ya saben, ese tipo de celebración desmesurada que cuesta más que el salario anual de la mayoría y requiere una coordinadora a tiempo completo solo para encargarse de los arreglos florales. Claire había pasado meses planeando cada detalle, desde la mantelería personalizada hasta el menú degustación de 7 platos que requería tener en cuenta 3 alergias alimentarias distintas. Cuando llamé para cancelar nuestra reserva, la coordinadora de bodas, una mujer sumamente profesional llamada Sandra, que probablemente ya había pasado por muchos desastres en sus relaciones, fue muy comprensiva con la situación. Estas cosas pasan, me dijo con diplomacia. Tramitaremos la cancelación y reembolsaremos los depósitos que correspondan según su contrato. Pero Claire tenía otras ideas. Al parecer, había decidido que la boda seguiría en pie, con o sin mí, y que iba a encontrar la manera de que funcionara. Quizás pensó que cedería ante la presión, o quizás planeaba contratar a un novio sustituto en Craigslist. Pero, sea como sea, se negó a firmar la cancelación. Así que ahí estaba yo, recibiendo llamadas de Sandra pidiéndome que aclarara si realmente cancelábamos o no. Mientras tanto, Claire, al parecer, llamaba a la misma oficina insistiendo en que todo era un malentendido temporal que se resolvería pronto. Fue entonces cuando Claire dio su siguiente paso estratégico brillante. Me envió una factura. No una solicitud ni una sugerencia, sino una factura real por la mitad del depósito del lugar de la boda, detallada y todo, como si yo fuera una especie de proveedor que le debía dinero por los servicios prestados. La factura decía que compartiríamos la responsabilidad financiera de los gastos de la boda, como se había acordado en nuestras negociaciones del acuerdo prenupcial. Lo cual era divertidísimo, considerando que nunca habíamos firmado un acuerdo prenupcial. Y la razón por la que estábamos en este lío era porque me negué a financiar sus sueños inmobiliarios mientras ella guardaba su dinero en su Fort Knox personal. Le envié las capturas de pantalla de sus mensajes de texto, donde explicaba su brillante filosofía del lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, junto con una nota que decía, según su política de separación financiera, por favor, consideren los gastos de la boda como completamente suyos. Gracias por participar. El lugar terminó cancelando la reserva cuando Claire no pudo mostrar mi firma en el formulario de cancelación ni mi tarjeta de crédito para cubrir el saldo restante. Otros $16,000 tirados a la basura, lo que, sinceramente, debería haber sido una llamada de atención sobre el costo de intentar manipular a quienes van 3 pasos por delante. Pero el verdadero entretenimiento provino de ver la evolución de Claire en las redes sociales durante todo este periodo. Después de que su desastrosa publicación sobre la mujer fuerte e independiente se convirtiera en un meme, guardó silencio por un tiempo, probablemente con la esperanza de que todos olvidaran su espectacular humillación pública. Cuando finalmente volvió a conectarse, lo hizo con una narrativa completamente nueva, de alguna manera aún más delirante que la original. Ahora publicaba citas inspiradoras sobre la masculinidad tóxica y el abuso financiero, presentándose como una especie de guerrera feminista que había sido víctima de un hombre que no podía con su éxito e independencia. Compartía artículos sobre parejas narcisistas y señales de alerta en las relaciones, aparentemente sin darse cuenta de que estaba describiendo su propio comportamiento con una precisión asombrosa. Mi favorita fue su publicación sobre los hombres que usan el dinero como arma para controlar a las mujeres, que fue totalmente criticada en los comentarios por quienes la recordaban intentando usar mi dinero como arma para comprarse una casa. La disonancia cognitiva era tan fuerte que prácticamente se podía ver irradiar desde su Instagram como olas de calor sobre asfalto caliente. Mientras tanto, las actualizaciones de su perfil de citas eran oro puro. Al parecer, había decidido que la solución a sus problemas actuales era encontrar a otro hombre, preferiblemente uno con estabilidad financiera y generoso, pero que también respetara a las mujeres fuertes. Básicamente, estaba buscando un cajero automático 2.0, pero esta vez con mejor marketing. Su biografía parecía una lista de deseos para un sugar daddy disfrazada de empoderamiento feminista. Busco un hombre de verdad que entienda que apoyar los sueños de tu pareja es el amor. Debe ser emocionalmente maduro, tener estabilidad financiera y estar listo para un compromiso serio. Nada de juegos, nada de tacaños, nada de hombres que se dejen intimidar por mujeres exitosas. La traducción fue bastante clara: se busca un hombre rico, lo suficientemente tonto como para pagar mi estilo de vida mientras yo le doy sermones sobre igualdad. En cuanto a mí,
Bueno, digamos que esquivar esta bala en particular fue mejor que ganar la lotería y descubrir que no debes impuestos. Pasé el fin de semana revisando todos los regalos de boda que recibimos anticipadamente de familiares entusiasmados, devolviendo los que venían con recibo y donando el resto a la caridad. El juego de jarrones de cristal de la tía Gertrude encontró un nuevo hogar en Goodwill, justo al lado de las tazas de café a juego para él y para ella, con los nombres Señor Perfecto y Señora Siempre Correcta. Reuní el dinero que había ahorrado al no comprar la casa de sus sueños y lo reinvertí en mis cuentas de jubilación y en una buena cartera diversificada que ya había subido un 8% desde que hice el cambio. Mi asesor financiero, Bob, estaba prácticamente emocionado cuando lo llamé para contarle lo sucedido. Hijo, me dijo, te acabas de ahorrar $500,000 en futuros dolores de cabeza. Esa mujer te habría arruinado a los 40. Mi madre, jueza jubilada de familia y una auténtica fuente de honestidad, resumió la situación a la perfección durante la cena del domingo. No quería marido, cariño. Quería un patrocinador. Hay una gran diferencia entre un compañero de vida y alguien que paga por tu vida. Lo mejor fue lo bien que dormí por las noches. Se acabó el estar desvelada preguntándome si me estaban manipulando o aprovechándose de mí. Se acabó el andar con pies de plomo con alguien que veía cada conversación como una posible negociación. Se acabó el fingir que lo mío es mío. Lo tuyo es nuestro era, de alguna manera, una filosofía de relación razonable. Había aprendido la lección de detectar las señales de alerta a tiempo. Y déjame decirte que Claire había estado agitando más banderas rojas que un desfile comunista. El anuncio del acuerdo prenupcial en nuestra propia fiesta de compromiso debería haber sido mi excusa para salir corriendo, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Ahora era libre, tenía seguridad financiera y estaba armado con una historia increíble que me convirtió en el chico más popular de todas las fiestas a las que asistía. Nada rompe el hielo como contarle a la gente sobre aquella vez que tu exprometida intentó convertirte en su banco personal y terminó siendo auditada por Hacienda.